Bienvenidos a nuestro estudio bíblico misiológico. Les saluda su amigo Joe Garza, recordándoles que el propósito de esta presentación es el que calibremos nuestra brújula misional a fin de que juntos trabajemos en apresurar el pronto regreso de nuestro Señor Jesús, como lo indica 2 de Pedro 3:12 y otras citas. En esta ocasión abordaremos la lección 8 de esta serie, cuyo título es Misión en favor de los necesitados. El versículo tema se encuentra en Mateo 25:40 y dice: Y respondiendo el rey les dirá: De cierto les digo que en cuanto lo hicieron a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí me lo hicieron. ¿Qué tendrían que ver en común Hernán Cortés, Francisco Pizarro, Mahmoud Ghazi, Atila, Napoleón Bonaparte, Adolf Hitler, Alejandro el Grande, Gengis Khan y otros personajes similares? Todos ellos creían tener una misión y lamentablemente al ejecutarla, mucha gente resultó afectada. En nuestro caso, debemos de mantener siempre claro en nuestras mentes que nosotros no tenemos una misión, más bien Dios tiene una misión y Él nos está invitando a formar parte de ella. Al hacer esto, debemos de evitar el sentimiento de orgullo y triunfalismo. Como ya sabemos, misión implica el ir y llevar a cabo algo. En nuestro caso, es el comunicar al mundo el carácter de Dios de manera que los seguidores no sean nuestros seguidores, sino los seguidores del Maestro. No son nuestros discípulos, son los discípulos de Jesús. Nosotros somos el conducto para que ellos conozcan lo que Dios está ofreciendo a toda la humanidad. Si hay algo que debemos tener bien claro, tanto para nosotros como para los nuevos discípulos, es que hemos de crecer en el amor, en la gracia. Después de todo, como hemos dicho antes, estamos hablando de recibir el amor de la verdad. Como resultado, vamos a ser más pacientes, tolerantes e interesados en el bienestar de aquellos que no forman parte directa de nuestro círculo social, nacional o regional. Teniendo esto en mente, nos debe quedar bien claro que el auxiliar a los menos afortunados no es el fin, sino el medio para posicionarlos de manera que puedan hacer una decisión inteligente aceptando la oferta de Dios. Antes de que me olvide, quiero pedirles que se suscriban y le pongan un like y además compartan este video de manera que otros también se puedan beneficiar de él. Y es que no todos los días escuchamos, como decíamos hace un momento, que la Biblia nos dice que sí podemos apresurar el regreso de Jesús. Necesitamos escuchar esto mucho más seguido si tenemos que cambiar nuestra manera de pensar y de actuar. Bueno, la historia de Lucas 5 del 17 al 26 trata de cuando un grupo de personas decide llevar a su amigo paralítico a Jesús. A su vez, este pasaje nos muestra varias lecciones para nosotros aquí y ahora en pleno siglo XXI. Tras el primer intento, cuando ven que no tienen acceso a Jesús porque hay mucha gente en la casa, ellos no se desaniman, sino más bien recurren al pensamiento colectivo, el principio de que varias cabezas piensan más que una. El resultado es una idea ingeniosa, tal vez disruptiva y a lo mejor un poco riesgosa. Pero el punto es aprovechar la oportunidad y eso lo lleva a lograr el objetivo. Nosotros también debemos de pensar de manera ingeniosa, creativa y, ¿por qué no?, a veces hasta atrevida. Hemos de aprovechar toda oportunidad para compartir el amor de Dios. Cuando conducimos a alguien a Jesús, no debe ser por la fuerza. En la historia que estamos analizando, no vemos que el paralítico se resista. Más bien, él acepta la ayuda de sus amigos. De la misma manera, nosotros vamos a servir de apoyo y guía
para que ese encuentro con Jesús se materialice. La idea que se tenía en aquel entonces de que la razón por la cual esa persona estaba enferma era porque había cometido un pecado. Es verdad que comportamientos diferentes a lo que Dios nos dice pueden llevar a la enfermedad a corto, mediano o largo plazo. En este caso, la Biblia no nos da detalles acerca de la vida de esta persona. El objetivo de la historia va mucho más allá. Si bien los fariseos tenían razón al asegurar que solamente Dios podía perdonar pecados, ellos ignoraban de manera voluntaria la divinidad de Jesús. Si Él les hubiera dicho, miren, yo soy Dios, le hubieran apedreado allí mismo. Así que lo que Él hizo fue demostrarles que en efecto Él era Dios. Tengamos siempre en mente que el plan del cielo es que sanemos completamente. Dicho de otra manera, Dios desea que seamos hechos completos. En griego es la palabra teleos. Esa palabra, teleos, se traduce como perfecto, pero realmente quiere decir completo, pleno. Frecuentemente, la salud física viene antes de la salud espiritual, pero ambas son una sola. Salud y salvación realmente son la misma cosa. Y si recordamos que Dios no quiere pecadores saludables, sino pecadores que lleguen a alcanzar la salvación plena, de nada sirve si solo me sano físicamente y no alcanzo la salud plena, la salvación completa. Eso no es el plan de Dios. Y de paso, la palabra que en nuestras Biblias aparece como sanar y la otra palabra que aparece como salvar, en griego son una misma. La palabra es zozo. Esa palabra significa tanto rescatar, preservar, sanar o salvar. Y eso es lo que Dios quiere hacer con nosotros. La médula del Evangelio es el perdón. Esos son las buenas nuevas. Un mensaje de reconciliación con nuestro Padre Celestial, que nos quiere traer de vuelta a casa. Y claro, a estas alturas, cuando la gente conoce cada vez menos de la Biblia, se vuelve necesario que expliquemos la razón por la que necesitamos ese perdón y esa restauración que solo Dios nos puede proporcionar. Y es que no solamente está el orar por los necesitados, sino también hay que actuar. Cuando colaboramos con el Espíritu Santo, no solo nuestra confianza en Dios crece, sino también nuestra disposición a llevar a cabo algo diferente. Y tal vez, ¿por qué no?, fuera de lo común. En el relato que vimos anteriormente, Jesús aprueba la acción de los amigos del paralítico y dice, viendo la fe, o sea, la confianza de ellos, le dice al paralítico, tus pecados te son perdonados. De la misma manera, nosotros aquí, en pleno siglo XXI, debemos de permitir también que nuestra confianza en Dios nos mueva a la acción. Recordemos que si continuamos haciendo lo que hemos venido haciendo, solamente vamos a esperar lo que hemos venido obteniendo, los mismos resultados. Así que si seguimos obteniendo los mismos resultados, pues seguiremos lejos de alcanzar la meta que el Señor nos ha mostrado. En otras palabras, lo que Dios nos encargó es la gran comisión. No permitamos que con nuestro descuido y desacato se convierta en la gran omisión. Vale la pena resaltar esta cita del libro Testimonios para la Iglesia, volumen 2, página 29. No esperen que se les indique cuál es su deber. Abran los ojos y observen a los que los rodean. Relaciónense con los desamparados, los afligidos y los necesitados. No se escondan de ellos ni traten de ignorar sus necesidades. Y luego pregunta, ¿quiénes están ansiosos de hacer todo lo posible para colaborar con el gran plan de salvación? Por eso es importante que recibamos primero el amor de la verdad, para que seamos transformados y entonces estemos listos, ansiosos, buscando oportunidades de ser instrumentos de Dios. Recibir el amor de la verdad es lo mismo que ser reavivados por el Espíritu Santo. Es el integrarse a la misión de Dios. Eso en sí constituye la mejor manera
de prepararnos para la segunda venida. Jesús iba a donde estaba la gente, convivía con ellos y les mostraba que deseaba hacerles el bien, atendía sus necesidades y de esta manera ellos confiaban en él. Finalmente, entonces sí, les invitaba a seguirle. Y es que el primer paso en evangelismo es escuchar las necesidades, o dicho de otra manera, el enterarnos, el entender las necesidades de la persona. Puede ser que uno tenga buenas intenciones y presente un libro, un folleto, una invitación, el evangelio, de manera amable, pero si no logramos conectar con las necesidades de nuestra audiencia, poco efecto va a tener ese esfuerzo. Ahora, notemos la manera en la cual Jesús aborda a esta persona que está a la orilla del estanque de Betesda. Le hace la pregunta lógica: ¿quieres ser sanado? Evidentemente esta persona responde que sí, pero en su mente su necesidad era la de que alguien le llevara al estanque. Según él, esa era la manera en la que él iba a recuperar la salud. Jesús simplemente le dice: levántate, recoge en donde estabas acostado y vete. Y es que lo que Dios tiene para nosotros sobrepasa nuestra imaginación, va más allá de lo que se nos ha ocurrido a nosotros. Jesús le muestra que lo que él está ofreciendo supera lo que él pensaba que necesitaba. Así también nosotros, la idea de escuchar a la persona es determinar qué siente, qué necesita, qué desea. Entendiendo eso, podemos presentar lo que Dios ofrece de la manera adecuada. De lo contrario, es como si ofrecemos rascarle a alguien en donde no tiene comezón. Otro ejemplo en lo que respecta a entender lo que la gente necesita, lo encontramos cuando Pablo está en Atenas y aborda a los ciudadanos de ese lugar diciéndoles que les va a hablar del Dios del cual hasta allá hicieron un monumento, pero no le conocen todavía. La clave es determinar las necesidades del público con quien estamos tratando. Como hemos visto en estas presentaciones, hay maneras de apelar a las necesidades básicas de la sociedad. Algunos de nosotros ya estamos haciendo esto, atendiendo no solo el deseo, la aspiración básica de ser feliz, sino también llevando esta oferta 24 horas al día, 7 días a la semana, en lugares públicos, en las calles y avenidas, que es en donde está la gente. Puede que para ellos la felicidad represente satisfacción, certeza, seguridad, paz o salud. Nosotros les estamos atendiendo ya mismo. Por eso es que les invito a que nos envíen un correo a bondadindestructible@gmail.com para que juntos podamos hacer realmente la diferencia. Recordemos, en primer lugar, esta no es nuestra misión, es la de Dios. En segundo lugar, la misión no es que hagamos gente como nosotros, sino es el mostrarles el carácter de Dios de manera que ellos puedan aceptar su oferta. ¿Hacer gente como nosotros? No, gracias. Eso fue lo que hizo Lucifer cuando con su influencia arrastró la tercera parte de los ángeles del cielo. Y sí, mostrar simpatía es un interés genuino en ayudar a la persona. Al final, a la gente no le interesa cuánto sabemos hasta que ellos se dan cuenta cuánto es que nosotros estamos preocupados por ayudarles. Otro ejemplo que no está en la lección es cuando Jesús alimenta a las multitudes un día y al día siguiente ellos regresan porque habían comido gratis. La necesidad que ellos percibían era la de tener una comida física. Jesús aprovecha ese momento para apuntarles al pan del cielo, a la comida espiritual. Una vez que la persona confía porque ya se le ha ayudado, se le ha atendido sus necesidades inmediatas, entonces puede ser posible que se le invite a conocer más y sobre todo guiarle, mostrándole que lo que pensaba que necesitaba
era solamente un paliativo y que en ningún momento se compara con lo que Dios quiere darle. Entre los grupos más necesitados se encuentran aquellas personas desplazadas, refugiados o inmigrantes. Cuando alguien llega recién a un lugar, no solo se encuentra en gran vulnerabilidad, sino también en gran necesidad. Alimento, albergue, trabajo, amigos, aceptación, seguridad. Esas son algunas de las necesidades básicas. En ocasiones hay que agregar encima el problema del idioma. El tener simpatía por otros implica captar lo que ellos sienten a fin de poder atenderles. Y tomo un momento para decirles que si en su lugar donde se encuentran hay personas que hablen otro idioma o dialecto y ustedes desean alcanzarles, envíenos un correo para darnos más detalles. Podemos ayudarles. En la Biblia hebrea, Éxodo 22-21, Levítico capítulo 19, 33 al 34, capítulo 23, verso 25, Deuteronomio capítulo 10, versículo 19, Jeremías 22, 3 y muchos otros versículos nos dejan bien claro cómo tratar a los inmigrantes. De una u otra manera dice, recuerden cómo ustedes fueron tratados por los egipcios. Traten al extranjero de la manera que a ustedes les hubiera gustado ser tratados por los egipcios. Y no olvidemos las palabras de Mateo 25. Eso también es una directriz para nosotros. Recordemos que el mismo Jesús, junto a sus padres, fueron refugiados en Egipto. Sí, los inmigrantes y refugiados pueden verse diferentes a nosotros. Puede que no hablen el mismo idioma, que no compartan la misma religión, que no consuman la misma comida. Sin embargo, Jesús nos invita a ser como Él, lo que Él hizo. Él dejó su zona de confort en el cielo para venir a un planeta hostil como el nuestro. Reconozcamos que no todo mundo crece espiritualmente al mismo ritmo. Puede ser que en nuestras mismas congregaciones encontremos personas que no están dispuestas a ayudar a otros que son diferentes a nosotros. Al final de cuentas, nuestras convicciones de lo que es política o socialmente correcto se derivan de nuestro estado caído como pecadores. Como cristianos, hemos de ser agentes de Dios. Tenemos un llamado mucho, mucho más alto. Recordemos que Jesús nos promete, nos asegura, nos ofrece darnos un nuevo corazón, un corazón sensible a las necesidades de otros. Todo lo que tenemos que hacer es confiar en Él y estar dispuestos a que Él nos guíe. Cuando hablamos de ayudar al doliente o al que sufre, a veces pensamos solamente en aquellos que están enfermos o luchando con algún problema, a veces económico o de otra índole. Por lo general, no consideramos que una persona con recursos económicos sufra. A veces el sufrimiento no es notable, no es aparente. Solo consideremos la cantidad increíble de gente que consume fármacos o tés antidepresivos, ansiolíticos o aquellas personas que están esclavas del tabaco, el alcohol, el café o alguna otra sustancia que les ayuda a alterar su estado de conciencia y o de ánimo a fin de sentirse diferentes. Al menos tratan de sentir que de una u otra manera están escapando de la realidad. Recordemos la forma en la que el enemigo trabaja. Él promete algún tipo de placer o bienestar a cambio de que le seamos fieles a él. Y esto resulta solamente en nuestra autodestrucción. Cuando Jesús se presenta en la sinagoga en Nazaret y lee el pasaje de Isaías 61 que dice, el Espíritu del Señor me ha ungido para anunciar las buenas nuevas a los pobres, a sanar a los quebrantados de corazón, a proclamar libertad a los cautivos, a que los ciegos recuperen la vista y a liberar a los oprimidos. Pregunto yo, ¿qué parte de esto no nos corresponde a nosotros? ¿Acaso no oramos por la unción del Espíritu Santo? ¿Y qué hemos de hacer con esa unción? ¿Sino anunciar las buenas nuevas a los pobres? Que conste que cuando digo pobres,
pueden ser pobres materiales o pobres espirituales. ¿Acaso la unción del Espíritu Santo no nos capacita para que sanemos a los que tienen su corazón quebrantado por el pecado, o sea, por la separación de Dios? Parte de nuestra función es proclamar también libertad a los cautivos de Satanás y ayudar a los invidentes espirituales a que recuperen la visión de las realidades eternas. Y por supuesto, también a liberar a los oprimidos, todos aquellos que tienen un concepto erróneo de Dios y debido a eso viven vidas llenas de incertidumbre, culpa y vergüenza. Ellos no están solos. Dios quiere llegar a ellos. Para eso estamos nosotros. Tiempo atrás, alguien pudiera haber dicho, bueno, yo solamente soy miembro de iglesia. ¿Qué puedo hacer yo solo o sola? Y con esa manera de pensar, tratar de descargar nuestra conciencia y decir, ahí están los pastores y los líderes de la iglesia, que hagan algo ellos. Eso es ignorar la gran comisión y convertirla en la gran omisión. Y sobra decir que ese tipo de actitud es también autodestructiva, la cual debemos evitar a toda costa. Si apenas acabamos de entrar a la iglesia, bueno, se entiende que tenemos que ir creciendo. Recordemos que una vez que ingresamos a la iglesia, comenzamos nuestro camino de discipulado. No podemos quedarnos atorados allí y no avanzar. La meta es permitir que Dios nos ponga su corazón. Entonces debemos de salir con nuevos bríos, como sus enviados, sus agentes especiales. Es importante notar el lenguaje que Jesús utiliza allí en Mateo 25 del 34 al 40, cuando se dirige a los que ayudaron a los necesitados. Les dice, utilizando el lenguaje del español antiguo que aparece en Reina Valera, venid benditos de mi Padre. La palabra bendito viene de la palabra benedicere, que significa hablar bien, decir bien. Lo que Jesús está diciendo aquí es, vengan ustedes de quien mi Padre ha hablado bien. ¿Hablado bien? ¿A quién le ha hablado bien Dios de nosotros? Yendo al capítulo 1 del libro de Job, leemos cómo Dios habla bien acerca de Job, a pesar de las acusaciones del adversario. Recordemos que Satanás tanto acusa a Dios como a nosotros. Él dice que no merecemos la salvación que Él nos está ofreciendo. Argumenta que todavía somos egoístas, que somos como Él. Pero al permitir que Dios cambie nuestro corazón, ya no hay espacio para el egoísmo. Nosotros mismos, ya de manera natural, de manera espontánea, no solo sentimos el dolor del necesitado, tal y como lo hace Jesús, sino también estamos listos a atender sus necesidades. Definitivamente, debemos de tener en cuenta que nuestro llamado es a un amor mucho mayor que cualquier definición humana que tengamos. ¿Por qué? Porque si nos limitamos al amor a nivel humano que conocemos aquí y ahora, eso no nos va a llevar muy lejos. Si nos limitamos a un amor que excluya, que no incluya el de Dios, nos estamos defraudando y nos estamos quedando con una vida mortal únicamente. Es solo cuando aceptamos el amor de la verdad, el amor de Jesús, cuando lo procesamos, cuando lo hacemos nuestro. Entonces es que esa fuente inagotable de amor va a poder fluir de nosotros hacia los que nos rodean. Es allí cuando compartimos el amor de Dios que la naturaleza divina es restaurada en nuestro ser. Meditemos en el hecho de que Jesús ofreció su vida por todos, no solo por los que escogen ser sus amigos, los que escogen responder a su amor y por lo tanto logran beneficiarse de su sacrificio. Dios es el único que puede llenar nuestras necesidades. Entre más nos tardamos en descubrir esa gran verdad, más vamos a sufrir la vergüenza, la culpa y otros resultados de el no tener el amor de Dios en nuestras vidas. No solo nosotros vamos a sufrir estas consecuencias, los que nos rodean también. Sin embargo, cuando permitimos que Dios nos llene primero, vamos a ir desarrollando confianza en Él de manera que a medida que le vamos conociendo más y más, su espíritu nos va a
continuar limpiando, purificando, llenando de su amor, hasta que éste rebosa y como resultado, entonces somos bendecidos nosotros también. Ahí mismo en la lección se nos habla de una familia misionera que por medio de hacerse de amigos de aquellos que querían alcanzar, lo cual incluía aún asistir a una de sus festividades, fue que lograron amistarse con ellos y de esta manera poder después ayudarles. También se nos invita a investigar las características demográficas de nuestra comunidad, pueblo, ciudad o región. En otras palabras, conocer qué es lo que la gente busca, qué es lo que la gente necesita, qué es lo que la gente precisa en donde nos encontramos. Cabe decir que esa es la razón por la que les insisto que me manden un correo. Nosotros ya estamos trabajando en eso, hemos hecho parte de ese trabajo, así que queremos colaborar juntos. Una vez más, correo es bondadindestructible@gmail.com. Por ejemplo, si viven en México, allí hay 7.3 millones de personas que no hablan español. Se hablan allí 68 dialectos o idiomas nativos. Si queremos que Jesús regrese pronto, tenemos que llevar las buenas nuevas a todo habitante a la mayor brevedad posible. Ellos también están incluidos en la gran comisión. Bien podemos decir que siguiendo el ejemplo del Maestro, hemos de construir puentes de entendimiento con personas de otras culturas a fin de poder ofrecerles la salvación. No olvidemos que Él murió por todos, aun por los que le odiaban. Solo que, como dijimos hace un rato, únicamente aquellos que aceptan el amor de Jesús pueden recibir los beneficios de esta salvación. Allí en Primera de Juan 2:2 leemos que Jesús es la propiciación, no solo por nuestros pecados, sino por los de todo el mundo. La palabra propiciación se refiere al nombre que se le puso en latín a la tapa del arca del pacto. En el idioma original hebreo es kapara, de ahí viene la palabra kippur, Yom Kippur, todo eso. Pero en latín, la palabra que se escogió fue propiciatorio. Por eso es que algunas traducciones de la Biblia se refieren a este propiciatorio o propiciación como expiación, perdón o reconciliación. Eso es lo que Dios nos invita a compartir con otros. En Testimonios para la Iglesia, volumen 6, página 283, dice que cuando le pedimos a Dios por el pan de cada día, Él mira nuestros corazones para ver si estamos dispuestos a compartirlo con otros que están en mayor necesidad que nosotros. Y es que no cumplimos el destino de Dios si nos limitamos a expresar nuestro afecto solamente por aquellos que forman parte, ya sea de nuestro círculo familiar o de nuestro círculo de iglesia. No podemos ni debemos excluir a los que están afuera. Es necesario que cumplamos con nuestra misión y llevemos consuelo, alivio y bendiciones a aquellos que, como ya vimos, necesitan del Señor. Reconsideremos, no importa si la persona está en alguno de estos extremos, ya sea rodeada de comodidades y lujos o hundida en la miseria y el crimen. Dios quiere salvar a todos, todos y cada uno de ellos. Nosotros, como sus agentes especiales, hemos de estar no solo alertas, sino listos para entrar en acción. Tenemos delante de nosotros el mejor trabajo del universo, representar al Rey de la Eternidad, un privilegio que los ángeles quisieran poder tener. De la misma manera que mirando el indicador de gasolina en el auto nos damos cuenta si tenemos mucha o poca, también podemos darnos cuenta si hemos recibido el amor de la verdad en base a cuánto o cuán poco interés tenemos en ayudar a otros. Al final de cuentas, la solución está en nuestras manos. La elección es nuestra. Escojamos sabiamente. Que el Señor les bendiga.